Buenas gente. Espero la pasen bien. Estoy de vuelta aquí con una historia nueva. Su creador se llama Atomy Wilth, y el que la publicó se llama Holder O'Brien. Sus links de historia y página estarán en la descripción. Sin más demora, los dejo con el video. Capítulo 3. Un poco de lectura ligera. Jubilación, día 12. Las conferencias de héroes eran una pesadilla para cualquier mamífero cuerdo y funcional. Había demasiados héroes en un edificio, demasiada seguridad y suficiente ego para paralizar a Endeavor. Durante el semestre de otoño, los estudiantes de segundo año de la UA serían supervisados para asistir a una de las varias conferencias de la Comisión de Héroes. Cada clase podría postularse para ver los lugares de interés, establecer contactos y exponerse a todas las personas importantes de su mundo. Parecía una animecon. A veces se sentía como uno. Aizawa había asistido a uno, entró en el edificio y casi salió corriendo de las instalaciones. Demasiadas caras lo habían abrumado cuando era más joven. Ahora, no tenía otra opción. El director había cobrado un favor y le pidió que acompañara a la clase de apoyo de 2D a la reciente Techno Union Expo. Power Loader y Ectoplasma también estaban con él. Lo bueno era que esto significaba que solo era largo como un tercer adulto. Lo malo era que tenía que venir. Un viaje en autobús, y 17 piezas de equipaje más tarde, se estaba tomando un tiempo para mí en un bar Stux cercano cuando algo le llamó la atención. Abajo, frente al edificio principal, había una mesa de artículos. Aparentemente, varios estudiantes de posgrado y médicos estaban dando paneles y discursos sobre temas como el futuro de la heroicidad y algo que sonaba vagamente matemático. Al convertirse en maestro, Eraseread había perdido experiencia. Si iba a volver a ir a la escuela, ¿qué quería enseñarle a la próxima generación que deseaba saber? Era una pregunta simple con una respuesta compleja. Una vez que obtuvo su certificación de maestro, volvió a confiar en sus compañeros para que lo ayudaran en el camino. Dicho todo esto, ¿qué lo detenía ahora? Retiro, día 13. La próxima mega cosecha. Soul Food y la crisis de los emisores. Era un hecho comúnmente conocido que a medida que las peculiaridades comenzaron a ramificarse de elementales a animales, la dieta del mundo comenzó a cambiar. Las diferentes generaciones de usuarios de peculiaridades generalmente se definían por una brecha de 50 a 65 años, dependiendo de a quién le preguntaras, pero otros argumentaron que era evolutivo. Hace 200 años no encontrarías a una persona que pudiera convertirse en un automóvil. Hoy en día, se puede encontrar un niño con una peculiaridad que le permite hacer cámaras con su piel. De mujeres de metal a dinosaurios literales, el mundo vio un cambio dinámico en la forma en que se desarrolló el nuevo Homo Conceptetur Sapiens. Si tenía un emisor eléctrico, su dieta comenzó a incluir la absorción de cargas estáticas por vía oral o a través de la piel. Las mutaciones con extremidades adicionales comían calcio y proteínas adicionales para construirlas. Los combos de transformación emisor desarrollaron extraños déficits vitamínicos que siguieron leyes estrictas o los tiraron por la ventana. En los últimos años, la proliferación de peculiaridades de los emisores cambiaría lentamente la investigación histórica sobre salud y aptitud física. Comiendo un poco de pollo en un puesto de comida, Aizawa leyó que un usuario que producía grapas de su pulgar también tenía anemia por deficiencia de hierro. Necesitaban suplementos de hierro para su peculiaridad, independientemente de si lo usaban o no. Otro usuario que pudo producir múltiples ojos de sus brazos había desarrollado otra mutación física en su lóbulo occipital, la parte del cerebro asociada con la vista. Más tarde, Aizawa se acercaría a cierto estudiante en uno, y se preguntaría si sufría de falta de vitamina D. Cuando se le preguntaba, se sorprendía al saber que la peculiaridad de Tooro Agakure en realidad producía un excedente de vitaminas. La ropa larga no se debía solo a sentirse cohibido por ser transparente. Increíblemente, cuanto más tiempo Tooro expusiera su piel al sol, más su cuerpo produciría vitamina D. Comentó que las náuseas y la debilidad fueron algunos de sus primeros problemas junto con las complicaciones del calcio debido al exceso de vitaminas. Jubilación, día 15. Frankenstein o Terminator. Un estudio sobre la evolución industrial. En el siglo XXI, el hombre enseñó el lenguaje de las piedras. El cobre se convirtió en símbolos y el silicio aprendió a gritar al cielo. A lo largo de la era de la información, los humanos mejoraron su capacidad para comunicarse, estudiar y mejorar el mundo que los rodea. La era inmediatamente posterior a ese momento fue la era de lo sobrehumano.
Con un bebé brillante, el mundo fue sacudido por humanos que podían dar forma al mundo en el que vivían. Al principio, los elementos estaban doblados. Posteriormente, fueron creados a partir de los mismos átomos que rodean a un niño. Una vez hubo un rumor de que los metapeculiaridades, peculiaridades que podrían controlar otras peculiaridades, comenzaron aquí, pero este subconjunto de poderes siempre ha sido extremadamente raro. Entonces, en un cambio de paradigma que todavía causa disturbios en la comunidad científica, nació la era material. Como si siguieran algún tipo de patrón genético, los usuarios de peculiaridades no estaban simplemente sujetos a fenómenos elementales, animales o naturales. En Uganda, se encontró un bebé que podía purificar el agua a través de un órgano de desalinización literal en su estómago. Tras el examen, los investigadores se sorprendieron al descubrir que no era un emisor interno, sino un quiste metálico real dentro de ambos riñones que purificaba líquidos. El mecanismo en sí se derivó de una invención reciente en Australia que había miniaturizado un proceso de purificación de agua similar que también se usa en pastos acuáticos. Las peculiaridades ya no se limitaban simplemente a lo que la madre naturaleza podía proporcionar. Ahora, los niños disparaban confeti con pistolas de dedo y los maestros podían hacer insulina con solo un toque. Los límites entre el hombre y la máquina fueron rotos por nuestra propia biología. Como demostraron las eras industrial y tecnológica, los humanos eran ingeniosos. Los humanos no solo diseñaron máquinas, sino que también desarrollaron productos que cambiaban según la condición de activación. En un ejercicio de entrenamiento, Aizawa apartó a Zero Anta para repasar una prueba interesante con su cinta. Durante la mayor parte de su vida, no cuestionó el hecho de que su cinta adhesiva de doble cara se adheriría a cualquier cosa. El factor único fue que el celofán se activó con aerosol. Hay muchos tipos diferentes de cinta. Dependiendo de la composición química, el diseño adhesivo y la estructura molecular, puede hacer una unión adhesiva para una variedad de usos. La cinta de oficina no funcionaba a menos que le aplicaras presión. El adhesivo en aerosol se mantuvo en forma líquida mediante un cuidadoso equilibrio de presión y productos químicos. En particular, la cinta de Zero dentro de su codo no estaba pegajosa a menos que la sacaran al aire. Esto se probó cuando su cinta no se activó bajo un aguacero torrencial, o como su cinta solo se pegaba a algo si esa superficie estaba relativamente seca. El adhesivo se activó al entrar en contacto con el aire y se alojó dentro de un solvente dentro de los brazos de Zero. Esto explicaba por qué Zero se deshidrataba al usar grandes cantidades de cinta. También explicaba por qué Zero tenía problemas ocasionales para pegarse a Bakugo si el estudiante explosivo estaba cubierto de sudor. Jubilación, día 16. Instintos peculiares y metas peligrosas. Un llamado a sanciones de villano más estrictas. Tanto en Frankenstein como en la Biblia, un tema común es que los humanos no estaban destinados a estar solos. Por instinto, nuestro mayor deseo era reunirnos. Es este deseo social el que transformó lentamente a la especie en el depredador ápice. Los humanos se reúnen. Caza humana. Pensamiento humano sobre la comida. Los humanos van a la roca blanca en el cielo, más o menos unos milenios. Cuando aparecieron las primeras peculiaridades, las usamos. Esto también fue instinto. Si una persona descubriera de repente que puede prender fuego a las cosas con los ojos, lo haría. Si pudieras hacer crecer varios brazos, lo harías. Dicho esto, hay una diferencia entre tú eliges si quieres elegir. Cuando era niño, Aizawa fue condicionado a no experimentar con su peculiaridad por todos los que sabían que la tenía. En la escuela, la gente se negaba a mirarlo a los ojos. Aunque no era peculiar, el hecho de que pudiera hacer que la gente fuera como ellos era suficiente. Los maestros miraban un espacio por encima de su cabeza en lugar de mirarlo directamente. En una sociedad donde todos eran más que humanos, fue un ejemplo de que, si bien todas las personas no fueron creadas iguales, aún podían ser humilladas. Pero el instinto permaneció. Era una picazón en su columna vertebral si no lo usaba. La necesidad de mirar realmente a alguien no era algo que pudiera ignorar. Present Mig lo comparó con una canción pegada en la parte posterior de su cabeza. Cuanto más intentaba no pensar en ello, más persistía. Al pasar una página, Aizawa leyó el artículo de opinión con los ojos juntos. Entre las muchas afirmaciones sesgadas y medio fundamentadas sobre los delincuentes reincidentes, había un poco de razón. Mientras la gente ha tenido peculiaridades, siempre existió la necesidad de usarlas. No importaba cuál fuera la peculiaridad, siempre y cuando la habilidad estuviera ahí.
Como adultos jóvenes, la sociedad condicionó a la mayoría de las personas a la forma correcta, el método correcto y la razón correcta para usar su peculiaridad. No solo recogiste todo lo que pudiste con las peculiaridades de Kinesis. Aprendiste que lastimar a las personas con tus poderes era la forma incorrecta de usarlos. Sin embargo, este no fue el caso de los villanos. La idea de que tu peculiaridad podría hacerte querer lastimar a otros para trabajar era absurda. La voluntad humana es más fuerte que eso. Al menos, eso es lo que pensó Aizawa antes de discutir el artículo con el director Nezu. Por conversaciones personales, Eraserhead sabía que a Vlad le tomó mucho tiempo antes de que se sintiera cómodo usando su propia sangre para el trabajo de héroe. Él también fue prejuzgado por sus compañeros, que tenían peculiaridades limpias y ordenadas, que no necesitaban que te cortaras para trabajar. Sin embargo, considera esto, comentó Nezu después de que Aizawa terminara sus puntos. Tú mismo has pasado tiempo en la oscuridad. Conoces de primera mano los extremos incrédulos a los que llegan algunas personas por lo que perciben como libertad. Ese golpe, ese arreglo, ese acto más de rebelión. Los jóvenes del mundo no tienen el lujo de la experiencia para informar sus elecciones. Nezu se cruzó de brazos y comenzó a contar una historia. Unos años después de mi liberación, me encontré con un enigma existencial. En mi tiempo en la caja, no sabía que era una rata. No tenía idea de lo que era una jaula, no tenía idea de que era especial porque no morí por la sangre extraña que ahora bombea a través de mi cuerpo. Nezu se tomó este tiempo para escribir algo en su tableta. 3 cartas simples. Rata. Eso era lo que era, y eso era lo que todos decían que sería. No importaba que no supiera, o que no supiera, que quería conocerme a mí mismo. Cuando High-Spec se unió a mis células, de repente supe que era una rata. Cuanto más lo pensaba, más me molestaba. Yo, una rata, ahora sabía lo que era. Pero también sabía que antes de que me dieran mi peculiaridad, tampoco era una rata. Antes de High-Specs, no podía importarme menos si era una rata o no. No entendía lo que era saber. Es difícil describir lo que llamarías meros instintos, de la manera en que los animales los usan. Sí, hay una especie de placer cuando logramos lo que queremos. Pero, no sabemos que lo queremos. Nos movemos y se hace. Luego seguimos adelante, sin saber que el deseo es el instinto. De repente, supe que mi tiempo en la caja era tiempo, un punto infinito congelado en la eternidad. Ya no era un trozo de comida tras otro o un olor hacia el que me movía sin saber por qué me movía. Sabía que ahora quería cosas. Sabía que sabía sobre el deseo y, en consecuencia, lo que significa no querer. Este fue mi instinto. Esta fue mi voluntad. El conocimiento es poder. Esto va en ambos sentidos. En el momento en que lo supe, quise saber más. Como rata, no tenía idea de querer otra cosa que no fuera lo que olía que podía comer y donde sabía que hacía calor. Pero ahora, sabía que tenía una peculiaridad, esta fuerza invisible que me impulsa a buscar más y más de este mundo en el que vivía. Acababa de aprender lo que significaba esa palabra también. El mundo. Mucho más de lo que podría comenzar a describir. Sabiendo eso, sentí un fuerte deseo de responder a esta pregunta. ¿Soy una rata, como todos dicen que soy? ¿Soy un ratón, como el mundo juzga que soy? ¿O soy algo más, un pensamiento, un sentimiento, una cosa con ojos dados a mí que nunca verá todo lo que quiero ver? Nezu colocó una pata en las manos de Aizawa. La cuestión del instinto y las peculiaridades es una cuestión de conocimiento. Sé que tengo una peculiaridad, y sé que siento que debe ser utilizada. Sé lo que es, sé quién soy y puedo elegir usarlo de esta manera o de aquella. Pero aquí está el desafío eterno de todos los que nacen con habilidades como las tuyas y como las mías. Aquí, creo, es lo que debemos considerar ahora. ¿Seremos solo peculiaridades o seremos hombres? No estamos tan cojeados como para que el instinto nos satisfaga. Tú y yo tenemos la voluntad y las cicatrices que dicen quiénes somos. Hemos elegido en quién nos convertiremos, libres de lo que la sociedad dice que se supone que debemos ser. Durante un largo momento, los dos hombres se miraron el uno al otro. Luego, el animal miró por la ventana a los estudiantes riendo, aprendiendo y caminando por los pasillos. El desafío es, ¿lo harán? Fin del capítulo.